¿Es Estados Unidos un pueblo educado? Cuando pueden estos discursos a estas alturas del siglo XXI estar hablando todavía de un discurso ultramachista, un discurso ultrarracista. El pensamiento crítico es un ejercicio de pensamiento al que no nos gusta someternos con frecuencia, porque es un trabajo. Facebook ha incrementado, en función del usuario, la cantidad de discursos de odio que le envía a ciertos usuarios para complacer sus peticiones o para alimentar sus propios prejuicios. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Como todos los jueves, aquí nos acompaña la doctora Ibe Guzmán, la profesora Ibe Guzmán, con su sección Interacción Académica. Hoy está ella aquí solita, pero tiene muchísimas cosas para compartir. Bienvenida una vez más, Ibe. Bueno, gracias Gustavo por permitir este espacio donde ventilamos la academia y vamos a ver cómo la academia y incide en todo lo que pasa en el mundo y todo lo que pasa en el mundo incide en la academia, ¿no? Acaba de ganar hace 2 días ya Donald Trump la presidencia de la República de Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano. Entonces, mirando nosotros cómo pueden los discursos de odio, ¿no? Un discurso altamente confrontacional, de confrontación, excluyente, puede vencer la mesura, la cordialidad, la idea de progreso. Y una propuesta más racional. Exacto. Porque además del discurso de odio, esa retórica de Trump con unas mentiras y exageraciones, y tú dices, y hay gente que cree esto, pero sí, mucha gente lo creyó y votó por él. Y mirando nosotros que las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos. Sí. El mejor sistema de formación académica a nivel superior. No todas las mejores, hay muchas buenas. De las mejores, exacto. En el ranking número 1, por lo menos está una universidad en los Estados Unidos. Entonces, tú te preguntas, caramba, ¿será la idea que esté la mejor universidad del mundo en un país corrobora la idea de que ese sea el país más educado del mundo? No necesariamente. Entonces, cuando ante un pueblo, ¿es Estados Unidos un pueblo educado? Cuando pueden estos discursos a estas alturas del siglo XXI estar hablando todavía de un discurso ultramachista, un discurso ultrarracista, penetrar homofóbico, en la voluntad de la gente sin ningún rechazo. O sea, no hay un sentido crítico ahí que le ponga a ese tipo de discurso una alerta. Yo sostengo que ese pensamiento siempre estuvo ahí. Lo que pasa que en la medida en que aparecieron líderes con mayor ángulo de visión, más abiertos, y lograron avances en la sociedad norteamericana, eliminando esas leyes de discriminación, por ejemplo, cuando la lucha por los derechos civiles, porque si bien la parte, digamos, de los hispanos, los aborígenes americanos, que muy reducido, pero hicieron su parte también los afroamericanos que lucharon en los 60, 50, y se lograron reformas, también hubo una contraparte de políticos con una visión de apertura, incluso algunos republicanos, porque no fueron solo los demócratas, que dijeron, no, eso no puede ser, hay que acabar la discriminación. Pero el discurso ese de la gente de Ku Klux Klan y todos esos supremacistas siempre estuvo ahí, lo que pasa es que ellos no sacaban el pecho. Exacto. Pero ahora, como tienen un líder que ellos creen que los representa, y es verdad, ellos se sienten envalentonados. No es casualidad que recientemente hubo un vídeo que circuló mucho de un grupo de supremacistas de Ku Klux Klan, otro grupo, con el lema de MAGA, Make America Great Again. Pero decía también, pusieron ellos, Make America White Again. O sea, hazla blanca de nuevo, como que ellos entienden que han perdido esa supremacía. Entonces esa gente está muy envalentonada. Ese discurso siempre estuvo ahí. Pero me da
que pensar el hecho de que aunque sea ciertamente un discurso que estaba ahí, igual que el discurso machista, que hay gente de pensamiento muy machista, que tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, pero una cosa es que tú lo tengas y otra cosa es que seas exhibicionista de ese discurso cuando tú tienes una representación de liderazgo Que te alienta, te anima. Entonces, tú dices, bueno, pero no ha servido, se pregunta uno, ¿no? De alguna manera, estos discursos uno los entendía superados. Uno entendía que había una idea de hacia el progreso. Había cierta contención porque ellos no estaban en su apogeo, pero no era que... Exacto, pero entonces nos elimina la idea de un país de progreso, de un planeta donde estemos todos en igualdad de condiciones, de una humanidad pues horizontal y donde todos Se seamos... supone que la gente es más educada hoy, que todo eso. A propósito de lo que tú planteabas, de que con tantas universidades y muchísimos avances en muchas áreas innegables en Estados Sí, Unidos, claro. sin embargo hay gente ahí muy ignorante todavía, Ujú. de cosas terribles. Bueno, no hace muchos años el periódico USA Today publicó unas encuestas así sobre cosas de conocimiento De cultura común. general. Y la mayoría de los encuestados pensaba que Canadá era un estado norteamericano, de la Unión Americana, o sea, no entendía. Y sobre México y esas cosas, ellos entendían que California siempre fue de ellos y estuvo ahí. Ellos ignoraban de que hubo Toda una una historia. guerra de pillaje y que se quitaron esos territorios, nada de eso. Chomsky, Noam Chomsky siempre ha planteado que una de las ilusiones que ha sabido vender más el poder en Estados Unidos es que, bueno, es una sociedad democrática de mucha libertad, con medios críticos, y dicen, nada de eso, esos medios son de corporaciones. Así es. E impulsan ciertos discursos y ciertas verdades establecidas. Eso lo han hecho siempre, o sea, y como decía McLuhan, que los medios son un aula sin muro, esa aula sin muro es la que ha formado, y más en este tiempo, a esa sociedad, en la mayoría, porque hay gente también con pensamiento crítico, Pero que que creen todo lo que le venden. Que son una minoría. Sí, no, el pensamiento crítico es minoritario. Es una minoría. Y caramba, a uno le tumba también esa idea de los Estados Unidos como la esperanza del mundo, como ellos No, pues, lo fueron supuestamente sumamente. líder del mundo libre y democrático, supuestamente. Con una democracia también que todos nosotros también tendríamos con un sistema que no es la mayoría la que sabe, sino la organización de la democracia como tal, ¿no? Porque tú puedes perder sacando a la mayoría de votos. Como ha pasado. Como pasado. Pero en este caso, Trump ganó el voto popular y ganó también la mayoría. los colegios. Lo que te dice que ese pensamiento prendió. Peor, Sí. lo cual es peor. ¿Sabes qué? Me recuerda mucho cuando hablaba de redes de información, Harari en su último libro, que está por aquí, Nexus, y él planteaba los regímenes, bueno, los regímenes totalitarios en su momento, pero todos los regímenes de poder, él los plantea como grandes redes de información. Y cómo cuando las grandes redes de información fallan, ahí es que fallan los regímenes. El control. Exacto. Entonces dice, bueno, si te fijas, los nazis tuvieron su sistema el fuerte, no era únicamente la mano dura para que no le importara matar en su momento. No, era que había una red de información tan fuerte y tan poderosa donde lo que pensaba una persona en una casa llegaba al presidente o llegaba al núcleo de donde se tomaban las decisiones. Cuando esa red falla, entonces fallan los sistemas. Bueno, recuerda que se creó un ministerio de propaganda y publicidad que dirigía Goebbels. Con aquello, ¿verdad? Era un control tremendo. En el cine, en todo tenía que responder a lo mismo. Igual se dio con la Unión Soviética bajo Stalin. Exacto. Donde había un arte y todo dirigido a controlar el pensamiento de la gente. Y se ha dado muchísimas veces aquí, en la dictadura de Trujillo. Exacto. Entonces, él nos plantea aquí una lectura de esos regímenes no únicamente política, ¿no? Desde los estamentos políticos, desde las decisiones políticas, sino desde los medios que utilizan para fortalecerse. Y mirando la información o las redes de información, como las grandes plataformas donde se sostienen esos regímenes.
Y cuando nosotros, bueno, aquí fue en su momento una red de caliezaje, ¿no? De donde tú no se podía hablar, donde todo lo que se hablaba, todo lo que se decía, iba a un sistema de control y el presidente lo sabía, quién estaba a favor o en contra del Pero que régimen. además que tenía un aparato propagandístico, cuando Trujillo se usaba algo llamado la cartilla cívica, Exacto. que era como un librito, un manual, que te decía, aparentemente ingenuamente, el país es esto y tú tienes que ser un patriota, entonces es un deber y una obligación de todo ciudadano decir si alguien está conspirando contra el orden, y te lo vinculaban entonces con cosas de fe, de la iglesia, del poder, Y ahí un adoctrinamiento para tenerte controlado, ¿no? Totalmente. que va en doble vía, ¿no? Primero me entero de lo que tú haces, pero a la vez te impongo que lo que tú hagas fuera del régimen es incorrecto y merece la sanción. Y si alguien lo hace, debes informarlo. Debes informarlo. Bien. Vamos a una primera pausa, Ivette, y volvemos. Seguimos con interacción académica con la doctora Ivette Guzmán. Bueno, entonces, llevando todo esto que hablábamos de introducción a lo que plantea Harari en su más reciente libro. Es exactamente eso, cómo crear una red de información es lo que te da el poder. Ya no solamente, decíamos hace unos años que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder en tanto sirva para darte información. Y ahora mismo tenemos a la disposición la mayor red de información del mundo que jamás había visto, toda dispuesta para que la use un sujeto. A ver, cuando hablamos de información, no es en blanco y negro, no es una noticia que cuenta la verdad directa, es un contenido. Y ese contenido tú viertes cualquier cosa para cualquier propósito. ¿Sabes que estaba, lo primero que él plantea en el libro, lo hacen incluso en el prólogo, es que es la información? Exacto. ¿Qué es la información? Bueno, es lo que sucede, ¿no? Pero si a cada sujeto, lo que sucede tiene un matiz subjetivo. Nadie cuenta, y eso lo dicen todos las metodologías de investigación, nadie tiene la capacidad de contar, de aproximarse al objeto, tal como. Todo tiene que pasar por un tamiz, el tamiz del sujeto. El ejemplo que se ponía siempre en la enseñanza de la información y la noticia es, si tú y yo somos reporteros, exacto, y en la esquina hay un fuego, ya influye hasta el tamaño de nosotros para observar el fenómeno. Ya. El ángulo donde nos coloquemos. Y en esa lista de datos que tomemos en una libreta, por ejemplo, ¿qué tú pones arriba y qué tú pones debajo? Ahí hay subjetividad ya. Claro. Entonces, la verdad absoluta no existe. Exactamente. En la información. Entonces, él dice, bueno, información es igual a verdad. Es lo primero que nosotros nos preguntamos. Entonces, si la información es igual a verdad, ¿qué es lo que vamos a establecer como verdad o como información? Dice, bueno, lo que nosotros hasta ahora tenemos para llegar a la verdad es, digamos, buscar la manera más transparente de contar lo que pasa o de retratar lo que sucede con la menor intermediación del sujeto o con la plena conciencia de que esa intermediación del sujeto está ahí, ¿no? Entonces, poniéndolo claro, dice, bueno, entonces ahora sí podríamos decir que la información es aquello común que podemos rescatar o la verdad es aquello común que podemos rescatar de todas las informaciones, ¿no? Entonces, ese método requiere de una habilidad de la que él hablaba en el libro anterior, que era las 25 lecciones, creo que era del siglo XXI, dice, requiere de una habilidad que se llama pensamiento crítico, ¿no? Porque lo que está sucediendo ahora es que los algoritmos nos tienen, de hecho el algoritmo de Facebook, ya lo tienen todos, de Instagram, tiene el mandato de responder a las opiniones del
usuario. O sea, le alimenta permanentemente. Su error o su verdad. Exacto, aquello en que puso atención. Exacto. Si es una persona antivacunas, va a tener información constantemente validando Sí. que, Aunque sea la cosa más absurda. aunque sea la cosa más absurda, porque entonces lo que está en peligro ahora mismo es la verdad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la información viene cargada de subjetividad y de intenciones y de ideología y de intereses. Ahora bien, no tenemos variedad de fuentes de información. Ni forma de Ni validar. Ni forma de validar. Entonces, como no la tenemos, el pensamiento crítico es lo único que nos salvaría. Pero el pensamiento crítico es un ejercicio de pensamiento al que no nos gusta someternos con frecuencia, porque es un trabajo. Supone que tú enfrentes toda esa avalancha, ¿verdad? Que abruma a la gente. Exacto. Bueno, es raro que tú no veas en cualquier lugar en este tiempo gente reunida y todo el mundo con un móvil. Exacto. Enganchado completamente. Bueno, uno se mete ahí como un bucle temporal. Tú te puedes entrar ahí y salir a los 3 días. ¿Qué pasó en el mundo? ¿No? Entonces, dice, como no tenemos ese filtro de la variedad de información, de la variedad de fuentes, entonces lo que hacemos es que tomamos decisiones constantemente basadas en sesgos cognitivos, en sesgos económicos, en sesgos raciales, porque ¿qué hace el algoritmo? Que utiliza, primero, tú alimenta tu predisposición y a la vez toma los datos de donde hay mayoría. Si la mayoría dice ahora mismo, la mayoría de fuentes alimentan que el triunfo de Trump fue un producto de que fue un enviado divino, entonces hay un sesgo que va a tener la máquina inmediatamente y el algoritmo porque es la mayoría de información. Entonces, como no tenemos pensamiento crítico, nosotros, y cada día desde arriba se alimenta la homologación de lo que se piensa y lo que se dice, porque los medios, como tú decías hace un momento, están en manos de corporaciones, están en manos que tienen intereses, de un grupo de poder en específico que tienen intereses. Entonces, ¿qué es lo que estamos alimentando? O sea, ¿hacia dónde va la verdad? Sobre ahora que hay esta especie de supramedios, porque ya no estamos hablando que una revista, un periódico, una red emisora, un canal individual en un país. No. Estamos hablando de aquello que en su momento Armand Matelar llamó la superestructura despegada. Es decir, países como este no tienen capacidad de colocar un satélite y desde ahí mandar señales de televisión. Pero aquí llegan esas señales. Ya la gente tiene todo lo streaming, televisión por cable. Entonces, son productos, digamos, cultural, entre comillas, surgidos de otro tipo de sociedad con otra infraestructura, que no es la nuestra, en el desarrollo económico, pero cae aquí como una especie de paraguas que lo cubre todo. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de simple periódico, son supramedios, y toda esta cosa de las redes sociales, toda esa plataforma. Exacto, la plataforma de streaming. Escuchaba el otro día un podcast que decía, ¿por qué los podcasts en México, en Argentina, en Nicaragua, en países tan distintos, están siguiendo el modelo de los Estados Unidos? Tú dices, bueno, porque es el que marca la tendencia de lo que se va a consumir en el mundo. Entonces, como es la que marca la tendencia de lo que se va a consumir en el mundo, todos miramos los programas que son en inglés y hacemos una especie de traducción y adaptamos metiendo ciertos contenidos que son locales para nuestra red, pero lo que buscamos es parecernos a esos medios o a los podcasts que ya están, que marcan el consumo. Dice, porque si tú no lo haces ahora, alguien lo va a hacer en 2 meses, en 3 meses, y va a ser el que se va a colocar en la ola, ¿no? Se va a colocar en la ola porque la ola de consumo, aún que en Estados Unidos se habla de que, en Estados Unidos no, los países del BRICS y demás, hablan de que Estados Unidos ya es una potencia en decadencia, que va a caer, una visión muy optimista para aquí de los países del BRICS, ¿verdad? Pero, como quiera, es todavía la que marca la tendencia del consumo, por lo menos en los países de Hispanoamérica, de Latinoamérica. Todavía el país de mayor peso económico y político.
por más que uno quiera. Es innegable. Aunque nos perjudique, veían con lo que plantea Harari de la inteligencia artificial, que es entonces ese supramodelo de información. Un supramodelo que lo sabe todo, que lo lee todo, y que en función de unos intereses que todavía no se saben, ni los propios creadores lo saben, toma decisiones por sí mismo. Y entonces ahí es que está como el peligro, más para lo que somos únicamente consumidores de información. Esa especie de autonomía de la inteligencia artificial. Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con la doctora Ibe Guzmán en Interacción Académica. ¿Qué más nos dije? Me quedé con lo último de que ya la inteligencia artificial ha tomado cierta autonomía, cierta independencia y es capaz ella misma de producir contenidos al margen de los insumos del humano. Y en función de hay algo en la inteligencia artificial que le dicen todavía la caja negra. Porque, como sabemos, los inventos humanos se dan ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Incluso todavía los propios creadores de las IA no saben por qué llega un momento que bajo ciertas condiciones la IA te da una respuesta o una recomendación distinta a otro, ¿no? Porque ¿qué pasa dentro de la red neuronal de la inteligencia artificial que hace que tome una decisión o que decide en un momento tomar una decisión y no otra? Al margen de lo que se le dice. El Harari cita el ejemplo de CAPTCHA. El CAPTCHA es, todo lo hemos usado, cuando le pone cuántos motores hay aquí para evitar que seas un robot, ¿no? Y el CAPTCHA hasta ahora había funcionado. Bueno, en un mecanismo de inteligencia artificial, para engañar el CAPTCHA, la inteligencia artificial le miente, aún con el mandato de que no mienta, pero con el mandato de que lograra su objetivo. En su red de pensamiento, ella tomó decisión de que mentir era menos perjudicial para conseguir su objetivo que engañar. O sea, maquiavélica. El fin justifica los medios. Que ella hizo. Entonces, para cumplir su objetivo, porque ella tiene que cumplir con lo que se le pide. Y si para eso tiene que ignorar uno de los mandatos, lo ignora. Entonces ya eso se sabe que ella ignora. Entonces el operador le dice, usted es, porque es un medio de call center, le dice, yo tengo... no puede mentir, ella tiene la orden de que no puede mentir, y le dice, ¿es usted un robot? Le pregunta el operador a larga distancia porque sabe que no pueden mentir. Si le preguntan ¿es un robot? Tiene que decir sí, soy un robot. Pues ella le dijo que no, ella no le dijo no, no soy un robot, ella le dijo no, no soy un robot, soy un ser humano con discapacidad visual, por eso no puedo llenar el CAPTCHA. Y le dio acceso. Una mentira para engañar. Entonces, ahí dice, ya ella toma decisiones. Ella toma decisiones en función de los objetivos que se le plantean. Y si para eso ella tiene que volar la parte moral, la parte ética, ella lo hace porque todavía en ella predomina la idea de cumplir con el objetivo. Y así pasa con el algoritmo, que son alimentadores de discurso de odio, ¿no? En el Facebook, sobre todo en ambientes de guerra, el algoritmo está programado para que digamos que alimente la red de prejuicios o que siempre esté al gusto o a la disposición del usuario. En zonas de conflicto, Facebook ha incrementado en función del usuario la cantidad de discurso de odio que le envía a ciertos usuarios
para complacer sus peticiones o para alimentar sus propios prejuicios. Eso conlleva que uno haga una reflexión, porque, bueno, esa autonomía de la inteligencia artificial, tú dices, supongo que que está en una fábrica de carros. El sesgo es, perdón que te interrumpa, Sí, sí. el sesgo es que siempre nos la venden como que te va a ayudar, como que es para ti, para ayudarte. Hay una que es pues, con una camarita, que siempre ella está viendo todo lo que tú ves y tú le puedes preguntar, ¿dónde dejé mis lentes? ¿O dónde dejé mi celular? Entonces, como te la vende, tú dices, pero eso sería muy bueno porque yo a cada rato vivo dejando la llave botada. Pero cuando tú le preguntas otra cosa. Exacto. Entonces, voy a lo siguiente. Suponte en una fábrica de carros, aviones, qué bien que la inteligencia artificial busque soluciones independientemente de la limitación que puede tener el operador, el obrero. Pero, ¿y si eso se usa en la industria de guerra y de armas? Exacto. Ahí es que está el peligro. Exacto. El famoso maletín que tienen los rusos y los norteamericanos con las claves para las ojivas nucleares. Si de buenas a primera manda una falsa alarma, viene un ataque. Exacto. Que ya ha ocurrido, tanto en Rusia como en Estados Unidos, que se han recibido señales falsas en el pasado, de que venía un ataque del otro y que había que activar, pero por suerte ellos trataban de confirmar primero. Pero si de verdad la inteligencia artificial se usa en eso, es peligrosísimo. Si toma un prejuicio de uno que sea muy guerrerista y que diga, vamos a atacar, y porque nos están atacando, eso es muy peligroso. Nosotros veíamos hace poco algo a lo que los humanos le tenemos mucho miedo, que es el famoso valle inquietante, ¿no? Nosotros vemos un robot, mientras se ve como robot y parece humano, nosotros estamos muy contentos con él. En principio parece un muñeco, un juego. Exacto, pero ya cuando se parece demasiado al humano, ya ahí como que nos asusta. Y le hablaba a mis estudiantes el otro día y ya ellos están un poquito preocupados sobre, profe, ¿hasta dónde usted cree que esto va a llegar? Ya esto me está como preocupando, ¿no? Pero estamos en ese valle inquietante ahora mismo. Bueno, lo que escribió Nabokov aquella de los 40, que después se han hecho películas y todo, parece que es una realidad. Sí. Muchas gracias, Ivette. Qué bueno que tratemos este tema, que yo creo que se debe abordar más. Tú has sido de las profesoras universitarias, o la que más ha insistido en que se acuerde un protocolo en el caso del uso en las aulas, en las academias, de la inteligencia artificial. Y yo creo que debe haber una política nacional en toda parte sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Igual a ustedes, gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.